Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso por paso esta linda braguita, cubre pañal o shorts para niñas y niños de aproximadamente 9 a 12 meses. Ahora esta braguita la hice para que haga conjunto con el vestidito Lucy que les mostré hace varios meses y muchas de ustedes me han estado comentando que quieren el cubre pañal, así es que aquí está, espero que les guste. El cubre pañal, como les digo, es para 9 a 12 meses, al igual que el vestidito, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebé de 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer el cubre pañal y el vestidito, esta es la lana que usé. Esta es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y es lana de algodón. Ahora, para el tamaño de 9 a 12 meses van a necesitar un total de 80 gramos, que son aproximadamente 175 yardas o 160 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora, también van a necesitar un listón. Para las dos piernitas van a necesitar aproximadamente 1,5 yardas. Y este es el grosor, es de 3/8 de pulgada o de 9 milímetros. También pueden usar un listón más delgado. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer este cubre pañal o braguitas, yo voy a estar usando estas agujas de 3,5 milímetros. Yo voy a usar agujas circulares, estas son de 16 pulgadas, así es que vamos a estar tejiendo la braguita en forma circular. Ahora, la lana que estoy usando es esta, es algodón, es un número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros y estoy usando la misma lana que usé para tejer el vestidito. Este es el vestidito Lucy, en la caja de información les voy a dejar el link, ya que estamos haciendo esta braguita para que haga conjunto con el vestidito Lucy. Este vestidito Lucy es para 9 a 12 meses, así es que vamos a estar haciendo la braguita para 9 a 12 meses. Así es que aquí lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Les voy a mostrar aquí cómo vamos a montar los puntos. Ustedes pueden usar cualquier otro método. Bueno, aquí, para empezar, vamos a medir la lana. Yo voy a estar usando esta aguja. Esta es una aguja de doble punto. Normalmente pongo las dos agujas así, pero como es muy corto aquí este cable, voy a ayudarme con esta aguja. Primero vamos a medir la lana. Vamos a enrollar la lana 20 veces. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Vamos a doblarla una vez más. Tengo para 40. Lo doblamos una vez más. Tengo para 60. Lo doblamos una vez más, tengo para 80, lo doblamos una vez más, tengo para 100 puntos. Vamos a montar 98. Así es que aquí vamos a agregarle un poquitito más, tal vez lo vamos a doblar una vez más, así, para más o menos tener para 120 puntos. Ahora, aquí vamos a hacer un nudo y vamos a meter las dos agujas por esta lazada. Ahora, esta es la lana que acabamos de medir. Y esta aquí viene del ovillo. Vamos a abrir la lana de esta manera y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando lazada. Así. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener un total de 98 puntos. Terminé de montar 98 puntos. Ahora vamos a agregar un punto más al modo de tener 99 puntos. Este último punto que monté no cuenta, lo vamos a usar para unirnos en forma circular. Ahora, con mucho cuidado, si ustedes usaron dos agujas, van a retirar la segunda aguja. Yo voy a retirar esta. Ahí está. Ahora vamos a acomodar todos los puntos asegurándonos de que no quede torcido. Miren, a este lado está el último punto y aquí en esta aguja está el primer punto. Ahora, para unirnos en forma circular, vamos a traer el primer punto
a esta aguja del lado derecho y vamos a pasar el último punto por encima, así, y lo vamos a dejar caer. Ahora vamos a jalar esta lana para que este punto se cierre y ya quedamos ahí unidos en forma circular. Ahora vamos a poner un marcador de puntos marcando el inicio de vuelta. Ahora, aquí para empezar y hacer la cintura, vamos a hacer un punto derecho, un punto revés por todo alrededor. Empezando con el primer punto, vamos a hacer un punto derecho, uno al revés, un derecho, un revés, derecho, revés y así por toda esta primera vuelta de la cintura. Continúen, nos vemos aquí al final de esta vuelta. Me olvidé mencionarles de que tengo 98 puntos. Cuando nos unimos en forma circular, perdimos ese último punto que monté, así es que me quedé con 98 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 98 puntos. Terminé de hacer la primera vuelta. En esta vuelta hemos tejido un punto derecho, un punto revés. Ahora, aquí al final pasamos el marcador. Para la vuelta número 2 hasta la vuelta número 15 más o menos, vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer un punto derecho, uno al revés, un derecho, un revés. Y así por todo alrededor y por todas las vueltas. Creo que voy a hacer unas 15 vueltas, pero si son más vueltas o menos, continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la cintura. Así es que continúen así, tejiendo un punto derecho, un punto revés y nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la cintura, hice un total de 15 vueltas. Ahora esta parte está midiendo aproximadamente 5.5 centímetros, que son más o menos 2 y 1/8 de pulgada. Ahora vamos a comenzar el cuerpo de la braguita o del cubrepañal, que es esta parte aquí. Aquí vamos a trabajar el punto liso, no vamos a hacer este detalle aquí. Este cubrepañal es para que haga conjunto con la chaquetita Lily, así es que en la caja de información les voy a dejar el link. Después vamos a hacer este triángulo que se forma aquí para darle a la medida aquí de la cadera. Así es que aquí por el momento vamos a continuar con el punto jersey, que es donde se tejen todos los puntos al derecho. Cuando terminen la vuelta van a pasar el marcador y de nuevo van a continuar tejiendo todos los puntos al derecho. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Y recuerden, lo único que van a hacer aquí es tejer todos los puntos al derecho. Estoy por terminar de hacer el cuerpo. Miren, he hecho un total de 42 vueltas. Desde aquí hasta aquí tengo un total de 42 vueltas y está midiendo desde arriba, aquí de la cintura, hasta la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es este triángulo que está aquí en medio entre las piernitas para darle a la medida aquí de la cadera. Así es que para hacer eso, aquí vamos a poner unos marcadores. Miren, aquí tenemos un total de 98 puntos. Vamos a contar 23 puntos, luego ponemos un marcador. Contamos 3 puntos, ponemos un marcador. Y aquí van a contar 46 puntos, luego un marcador, van a contar 3 puntos, marcador. Y aquí al final tenemos 23 puntos. Así es que 23, 23, 3, 3 y 46. Así es que aquí miren, para empezar y hacer la vuelta 1 donde vamos a aumentar, vamos a tejer 23 puntos aquí al inicio. Tengo 2, 23. Pasamos el marcador. Ahora vamos a aumentar. Para aumentar vamos a levantar esta barrita que está aquí en medio de estos dos puntos. La levantamos y la ponemos en la aguja del frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho por frente. Así. Este es el aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos al derecho. Uno, 2, 3. Antes de pasar este marcador, vamos a aumentar también aquí. Lo mismo, levantamos esta barrita, pero la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos esta lazada al derecho, pero por detrás.
Y aquí está el segundo aumento. Así que ahora tenemos 5 puntos aquí entre marcador y marcador. Pasamos el marcador y tejemos 46 puntos. 1, 2, 3, 45, 46. Pasamos el marcador. Ahora, aquí vamos a hacer un aumento. Levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja de frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho, pero por frente. Ahora tejemos 3 puntos al derecho y aumentamos antes de pasar el marcador. Levantamos la barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos al derecho, pero por detrás. Y ahí está, tengo 5 puntos aquí entre marcador y marcador. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 23 puntos. 23. Y así completamos esta primera vuelta donde hemos aumentado. Al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos. Recuerden que iniciamos con un total de 98 puntos. Agregamos 2 puntos a este lado y 2 puntos a este lado. Así es que se hace un total de 102 puntos al final de esta primera vuelta aquí de la entrepiernas. Ahora, para la vuelta 2 vamos a tejer todos los puntos al derecho y al final de esta vuelta vamos a tener 102 puntos también. Continúen así, terminemos de hacer la vuelta 2, nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta, en esta vuelta tejí todos los puntos al derecho y tengo un total de 102 puntos. Ahora para la vuelta 3 vamos a tejer 23 puntos al derecho, pasamos el marcador, ahora vamos a aumentar. Levantando esta barrita, la ponemos en esta aguja del frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho por frente. Ahora tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de pasar el marcador, vamos a aumentar. Levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos al derecho pero por detrás. Y aquí están los dos aumentos al inicio y al final. Ahora aquí tenemos 7 puntos. 2, 4, 6, 7. Pasamos el marcador y tejemos 46 puntos al derecho. 1, 2, 46. Pasamos el marcador. Ahora vamos a aumentar. Levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja del frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho, pero por frente. Ahora tejemos 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5. Antes de pasar el marcador, vamos a aumentar. Levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y tejemos al derecho, pero por detrás. Y aquí está el aumento al inicio y al final. Pasamos el marcador para completar esta vuelta 3. Vamos a tejer aquí 23 puntos al derecho. Y aquí está la vuelta
número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 106 puntos. Aumentamos 2 puntos aquí a este lado y 2 también a este lado. Ahora, para la vuelta número 4, van a tejer todos los puntos al derecho y al final de esa vuelta van a tener un total de 106 puntos también. Continúen, terminen de hacer la vuelta 4. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 4. Para la vuelta 4 tejí todos los puntos al derecho y tengo un total de 106 puntos. Ahora para la vuelta 5 vamos a aumentar. Aquí vamos a tejer 23. Tengo 2, 23. Pasamos el marcador y aumentamos. Levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja de frente hacia atrás y tejemos esta barrita por frente al derecho. Ahí está. Luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al derecho. Aumentamos, levantamos la barrita, la ponemos en esta aguja de atrás hacia el frente y tejemos por detrás al derecho. Y ahí está. Ahora aquí tengo 9 puntos entre marcador y marcador. 2, 4, 6, 8, 9. Pasamos el marcador y tejemos 46 puntos al derecho. 2, 46. Paso el marcador, aumentamos, levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja de frente hacia atrás y tejemos este punto al derecho pero por frente. Luego tejemos 7 al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentamos, levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos al derecho pero por detrás. Y ahí está. Entre marcador y marcador tengo 9 puntos, paso el marcador y ahora termino la vuelta tejiendo estos últimos 23 puntos. Y ahí está. Así vamos a completar esta vuelta número 5. Al final de la vuelta 5, como hicimos aumentos, vamos a tener un total de 110 puntos. Ahora, para la vuelta 6 van a tejer todos los puntos al derecho y al final de esa vuelta van a tener 110 puntos. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta 6. Para la vuelta 6 tejí todos los puntos al derecho y tengo un total de 110 puntos. Ahora para la vuelta 7 vamos a aumentar y lo mismo. Tejemos 23 puntos al derecho, 23, paso al marcador, aumentamos, levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja de frente hacia atrás y tejemos al derecho pero por frente. Tejemos 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aumentamos, levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos esta barrita al derecho pero por detrás. Y ahí está. Ahora aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos entre marcador y marcador. Ahora vamos a tejer 46 puntos al derecho. 46. Pasamos el marcador, aumentamos, levantando esta barrita,
La ponemos en la aguja de frente hacia atrás y tejemos al derecho por frente. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos al derecho y aumentamos. Levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos al derecho pero por detrás. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta tejiendo estos últimos 23 puntos. Y así vamos a completar la vuelta número 7. Al final de la vuelta 7 vamos a tener un total de 114 puntos. Ahora ustedes van a continuar y tejer la vuelta 8. Para la vuelta 8 van a tejer todos los puntos al derecho, no van a aumentar ni nada, solo se tejen al derecho todos los puntos. Y al final de esa vuelta van a tener un total de 114 puntos también. Continúen, terminen la vuelta 8. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 8. Para la vuelta número 8 tejimos todos los puntos al derecho y tengo un total de 114 puntos. Ahora, para la vuelta 9 vamos a aumentar y lo mismo, aquí vamos a tejer 23 puntos al derecho. Paso el marcador, vamos a aumentar, levantamos esta barrita, la ponemos en esta aguja de frente hacia atrás y tejemos al derecho por frente. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos al derecho, luego aumentamos, levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos al derecho pero por detrás. Pasamos el marcador y tejemos 46 puntos al derecho. 46. Pasamos el marcador, aumentamos, levantamos la barrita, la ponemos de frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho pero por frente. Luego tejemos 11 puntos al derecho. 2, 11. Aumentamos, levantamos la barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Y ahí está, entre marcador y marcador ahora tenemos 13 puntos a cada lado. Ahora vamos a completar esta vuelta tejiendo estos últimos 23 puntos. Al final de esta vuelta 9 vamos a tener un total de 118 puntos. Ahora ustedes van a continuar con la vuelta 10. Para la vuelta 10 van a tejer todos los puntos al derecho y al final de esa vuelta van a tener 118 puntos también. Continúen así, terminemos la vuelta 10, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 10, para la vuelta 10 tejimos todos los puntos al derecho y tengo un total de 118 puntos y así completamos ya el entrepiernas y así es como ha quedado. Ahora vamos a separar las piernitas. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, aquí vamos a tejer estos 23 puntos al derecho. 23, retiramos este marcador y tejemos 2 puntos más. Así es que tenemos 24, 25. Voy a tener 25 puntos aquí para la piernita. Ahora para el entrepiernas voy a quitar los siguientes 9 puntos y los voy a dejar en espera. Así es que retiramos los siguientes 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ahí está. Vamos a dejar estos puntos en espera. Ahora vamos a retirar los siguientes 50 puntos. Ahí está, 48. Y retiramos 2 de aquí. 49, 50. Aquí está, tengo 50 puntos. Esta va a ser una de las piernitas. Y lo mismo, vamos a dejar estos puntos en espera ahí. Ahora, vamos a retirar los siguientes 9 puntos. Ahora, aquí nos quedamos con estos 25 puntos para este otro lado de la piernita. Así es que esta piernita tiene 25 más 25, se hace un total de 50 puntos también para esta piernita, miren. Así es que ahora vamos a comenzar a tejer esta piernita. Vamos a poner un marcador marcando el frente, ya que de aquí en adelante este es el frente y este es el lado de atrás. Ahora, aquí yo voy a continuar con otras agujas porque estas agujas están muy largas, los puntos se van a estirar mucho y no va a quedar muy bien si continúo tejiendo con estas agujas. Así es que yo voy a usar unas agujas más largas y voy a usar el método Magic Loop para tejer en circular la piernita. Así es que aquí vamos a tejer todos estos puntos al derecho. Estas agujas son del mismo tamaño, nada más que son más largas. Estas creo que son de 48 pulgadas de largo. Así es que así voy a continuar tejiendo todos los puntos al derecho. Esta va a ser la vuelta 1 para esta piernita. Aquí voy a retirar este marcador, ya no lo necesitamos. Y eso es todo lo que voy a hacer. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primer piernita para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la primera vuelta de la primer piernita, tengo un total de 50 puntos. Ahora vamos a continuar con la segunda vuelta. Para la segunda vuelta voy a tejer todos los puntos al revés. Todos al revés. Continúen así para la segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé la vuelta 2 de la primer piernita. En esta vuelta tejimos todos los puntos al revés y tengo 50 puntos. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a tejer los puntos al derecho y luego ustedes van a hacer la vuelta 4 también. Para la 4 van a tejer los puntos al revés. Así es que aquí les voy a mostrar la vuelta 3. Qué fácil, miren, nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho, que es lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Y luego ustedes van a hacer la vuelta 4 donde van a hacer los puntos al revés, así como se los mostré en la segunda vuelta. Y ahí está, así vamos a trabajar estas 4 vueltas de la primer piernita y al final de cada vuelta vamos a tener 50 puntos. Así es que continúen, terminen la vuelta 3 donde tejen todos los puntos al derecho y luego hagan la vuelta 4 donde tejen todos los puntos al revés. Nos vemos al final de la vuelta 4. Terminé de hacer la vuelta 3 y la 4. En la vuelta 3 tejimos todos los puntos al derecho y en la vuelta 4 tejimos todos los puntos al revés. Hemos completado un total de 4 vueltas aquí, la vuelta 1, 2, 3 y 4. Ahora para la vuelta 5 vamos a hacer una vuelta donde podemos pasar un listón y fácil, miren, lo único que vamos a hacer aquí es tejer 2 puntos juntos al derecho y luego tiramos una lazada.
2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, y así por toda la vuelta 5. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta 5. En esta vuelta hemos tejido 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada. Aquí al final tejí 2 puntos juntos. No olviden hacer la lazada aquí al final. Para la vuelta número 6 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Ahí está. Al final de la vuelta 5 me olvidé decirles que tenía 50 puntos también. Ahora, para la vuelta 6, como les digo, van a continuar tejiendo todos los puntos al derecho. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta 6, tengo 60 puntos. Al final, asegúrense de tejer la lazada al derecho también. Ahora, para la vuelta 7, vamos a tejer todos los puntos al revés. Así. Y bueno, continúen así para la vuelta 7 tejiendo todos los puntos al revés. Nos vemos al final. Terminé la vuelta 7. Para la vuelta 7 tejimos todos los puntos al revés. Ahora para la vuelta 8 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y al final vamos a tener 50 puntos también para la primer piernita. Así es que continúen así, tejiendo todos los puntos al derecho para la vuelta 8. Nos vemos al final. Terminé la vuelta 8. Para la vuelta 8 tejimos todos los puntos al derecho. Ahora para la vuelta 9 vamos a tejer todos los puntos al revés. Así. Continúen, terminemos la vuelta 9, donde tejemos todos los puntos al revés. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 9. Ya esta parte está terminada, así es que para la vuelta 10 vamos a cerrar los puntos. Yo lo voy a hacer con un ganchillo, pero también fácil se puede hacer de la siguiente manera. Miren, lo pueden hacer donde tejen un punto al derecho, tejen el siguiente punto al derecho, traen este primer punto por encima del segundo y como pueden ver ahí cerramos ya un punto. Tejen el siguiente punto al derecho, traen este punto por encima y así por todo alrededor. Yo no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer con un ganchillo para que quede un terminado más bonito. Así es que para hacer esto, déjenme arreglar este punto que me quedó así, cruzado. Yo lo voy a hacer con un ganchillo, como les digo, así es que vamos a usar este gancho de 3 milímetros. Si ustedes están tejiendo el cover pañal usando otras agujas más grandes o más pequeñas, nada más bajen este medio milímetro y usen un ganchillo más pequeño. Aquí, para empezar, yo voy a quitar este punto y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a bajar, miren, a la vuelta anterior, aquí en el centro meto el gancho y hacemos un punto deslizado. Y ahí está, miren, vamos a estar haciendo este punto, es como un piquito para que se mire ahí más bonito el terminado. Ahora, los siguientes dos puntos vamos a cerrar. Lo quitamos de la aguja, jalamos una lazada y pasamos esta lazada por las dos lazadas. Otra vez, el siguiente punto lo quitamos y jalamos una lazada donde pasamos la lazada por los dos puntos. Y ahí ya cerramos otros dos puntos. Ahora, para el siguiente punto, que es el tercer punto, hacemos lo mismo, pero aquí vamos a hacer 3 cadenas ahora. 1, 2, 3. Ahora vamos a bajar a la vuelta anterior, miren, y metemos el gancho ahí en el centro, jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Y aquí está este piquito que les digo que se forman. Este aquí casi no se ve porque fue el primero que hicimos, pero ya los otros se van a ver bien. Ahora, los siguientes dos puntos lo quitamos de la aguja, jalamos lazada y pasamos esta lazada por los dos puntos. El siguiente, lo mismo, jalamos lazada y pasamos la lazada por los dos puntos. El tercer punto hacemos lo mismo, pero ya en este tercer punto hacemos 3 cadenas y en el centro metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando la vuelta.
y a la misma vez cerrando los puntos. Otra vez, el siguiente punto lo quito de la aguja, jalo lazada, cierro. El siguiente, lo mismo, lo quito de la aguja, jalo lazada, cierro. El tercer punto, jalo lazada, cierro, pero aquí voy a hacer 3 cadenas, meto el gancho en medio, miren aquí, jalo lazada y hago un punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo lo mismo para los puntos que quedan. Terminemos de hacer esta vuelta, luego vengo y les muestro cómo se mira esta parte y ya mostrarles cómo vamos a hacer la segunda piernita. Nos vemos entonces. Estoy al final, miren, aquí tengo el último punto. Vamos a cerrarlo, así. Y para terminar, nada más vamos a hacer un punto deslizado justamente aquí a un lado del primer punto que hicimos. Así. Ahora, van a cortar su hilo y van a pasar el hilo por esta última lazada. Y así terminamos la piernita y esta última vuelta. Miren qué lindo quedó este terminado. Ahora lo que vamos a hacer para la piernita aquí es, primero van a esconder esta hebra que ha quedado ahí. Yo lo voy a hacer después. Aquí les voy a mostrar. Miren, vamos a pasar un listón por esta parte. Voy a estar usando este listón. Es de 3/8 de pulgada de ancho o 9 milímetros. También pueden usar uno más delgado como este o este. Miren, este que está aquí creo que también les puede funcionar. Es de 1/4 de pulgada o de 0,6 centímetros. Ahí ustedes pueden ver cuál listón les puede funcionar mejor. Yo voy a estar usando este, como les digo. Y esto es lo que vamos a hacer. Miren, este es el lado de atrás. Nos vamos a ir aquí al lado del frente. Vamos a buscar el centro, más o menos aquí. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Este es el centro aquí. Así es que vamos a pasar el listón. Es mejor hacerlo con una aguja lanera. Aquí. Vamos a ir por todo alrededor. Uno sí, uno no. Por esta vuelta que hicimos donde tejíamos los dos puntos juntos. Van a ir acomodando allí el listón para que no quede torcido. Después lo pueden hacer también. Yo después lo voy a acomodar y aquí nada más van a jalar para que la piernita les quede más o menos así más fruncido. Y aquí pueden amarrar un moño, así. Más o menos así. Ahí para que más o menos tengan la idea ustedes. Miren, este moño está feo, pero después lo pueden hacer más bonito. Al final ustedes van a ver que se va a ver más bonito que lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo estoy haciendo un poco más apurada. Y miren, ahí está. Este es el terminado de la piernita y así es como vamos a hacer la otra piernita. Miren qué lindo queda. Este terminado está muy bonito. Y aquí fácil pueden ajustar aquí el listón para que a su bebé no les quede muy apretado esta parte. Y bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer la otra piernita. Por el momento voy a retirar este listón porque está muy largo. No, déjenme ver, tal vez lo voy a acomodar aquí. Está un poco largo. Creo que así va a estar bien. Así. Después jalamos y hacemos el moñito. Así es que vamos a cortar aquí. Es más o menos tal vez 1 yarda, más o menos. Y bueno, ahora vamos a hacer la otra piernita. Aquí nos vamos a ir para el lado de atrás y lo mismo, vamos a transferir los puntos que tenemos aquí del lado de atrás. Vamos a comenzar a transferir todos estos puntos. Yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer la primera vuelta de la segunda piernita. El resto ustedes lo van a hacer porque está hecho exactamente igual como hicimos la primera piernita. Nos vemos entonces.
Transferí todos los puntos para la segunda piernita, tengo 50 puntos. Este es el lado de atrás, así es que vamos a empezar del lado de atrás. Miren, aquí vamos a dejar un trozo de lana largo porque vamos a usar esta lana para coser aquí este hueco que ha quedado entre las piernitas. Así es que aquí para empezar vamos a jalar la aguja de atrás y comenzamos tejiendo el primer punto al derecho y luego todos los puntos al derecho por todo alrededor, así. Ahora, esta va a ser la vuelta número 1. Recuerden, la primera vuelta se teje al derecho, la vuelta 2 al revés, la vuelta 3 al derecho, la vuelta 4 al revés. Y luego para la vuelta número 5 van a tejer 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada. Y luego para la vuelta 6 van a tejer todos los puntos al derecho, para la vuelta 7 todos los puntos al revés, para la vuelta 8 todos los puntos al derecho y para la vuelta 9 todos los puntos al revés. Y luego en la vuelta 10 es donde cerramos los puntos haciendo este terminado. Lo van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí con la primer piernita, así es que pueden retroceder el tutorial y comenzar desde el inicio, donde iniciamos aquí con la primera vuelta, para hacer la segunda piernita y así van a continuar. Y bueno, terminen de hacer la segunda piernita, luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar aquí el entrepiernas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primera piernita. Ahora vamos a cerrar este hueco que está en medio de las piernitas. Para eso nos vamos a ir aquí al lado revés. Miren, aquí está la lana que dejamos cuando hicimos la segunda piernita. Ahora vamos a pasar estos puntos que dejamos en espera, que son 9 para este lado y 9 para este, a las agujas. Aquí están los puntos. Ahora con una tercera aguja del mismo tamaño, estoy usando esta de doble punto, vamos a ir cerrando aquí esta parte. Miren, aquí para que no quede un hueco, vamos a unir primero estos dos puntos al final. No hay una manera exacta de hacer esto, pero ahí van a ver ustedes cómo se les mira mejor. Antes de empezar me gusta hacer esto. Después lo pueden hacer también, pero aquí lo vamos a hacer aquí, antes de comenzar. Miren, este punto con este van juntos y este con este van juntos. Más o menos así. Vamos a ver. Si de pronto queda un huequito ahí, cuando terminemos, no pasa nada. Regresamos y lo cerramos. Así es que aquí vamos a ir tejiendo 2 puntos juntos. Para empezar, tejemos los primeros 2 puntos juntos. Tejemos los siguientes 2 juntos también. Y aquí pasamos el primer punto por encima del segundo. Y ahí cerramos un punto ya. Y así vamos a ir haciendo lo mismo hasta cerrar todos los puntos. Ahí está.
Cerramos los puntos. Aquí vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Vamos a ver cómo se mira. Miren, ahí está. Del lado derecho. Se mira así. Está bien. Miren, aquí está donde unimos los dos puntos al inicio. Ahora aquí vamos a cerrar esta parte y lo vamos a hacer igual. Con una aguja lanera. Para esta parte no hay una manera exacta. Aquí vamos a ver, miren, este punto con este van juntos. Ahí está. Este con este van juntos. Y este con este van juntos. O bien puede ser este. Yo voy a hacer este con este. Vamos a ver cómo se mira. Miren, se mira bien. Así puede quedar. Así es que aquí lo único que vamos a hacer es amarrar un nudo. Ahí. Podemos seguir también uniendo estos puntos para que no quede un hueco. También a este lado. Más o menos ahí. Y le damos un nudo. Ahora ustedes pueden esconder su lana después y esta parte está cerrada. Miren, así es como ha quedado. Vamos a darle vuelta al lado derecho. Perfecto. Miren, ahí está. Así es como ha quedado. Ahora, yo voy a esconder todos mis hilos. Le voy a agregar el listón aquí a la otra piernita. Así que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de esconder todas mis hebras y miren, aquí ya pasé el listón para la segunda piernita. Y bueno, ahí está, el cubre pañal, shorts o braguitas está terminado. Y miren, así es como ha quedado. Aquí están las piernitas. Este es el lado de atrás y este es el frente. Como saben, lo hice para que haga conjunto con el vestidito Lucy que les mostré ya en el canal. En la caja de información pueden encontrar el link de ese tutorial. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas de la braguita ya terminada. Miren, desde arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. El largo de la piernita, desde aquí hasta aquí, al final de los piquitos, está midiendo aproximadamente 4 centímetros, que son más o menos 1.5 pulgadas. Ahora, el ancho de la piernita, aquí me olvidé medir, aunque ya fruncí esta parte, le vamos a deshacer el moñito. Y vamos a ver. Está midiendo 12 centímetros y medio, que son casi 5 pulgadas de ancho aquí la piernita. Ahora, miren, desde la cintura hasta en medio aquí de la entrepierna está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. La cadera, esta parte aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, la cintura, esta parte nada más por encima, sin estirar, está midiendo aproximadamente 20.5 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta braguita, cubre pañal o shorts es para niñas y niños, ¿por qué no? De aproximadamente 9 a 12 meses. Si lo van a hacer para niños, entonces les recomiendo que en lugar de hacer esta vuelta aquí que hicimos decorativa, nada más cierren los puntos y, ¿por qué no? Les va a quedar una braguita para niños también. Ahí está, quedó precioso.
Ya saben, en la caja de información pueden encontrar el link del vestidito y también se puede tejer más grande o más pequeño. Como les digo, este que está aquí es para 9 a 12 meses, pero se puede tejer desde un bebé de 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 24 meses. Así es que asegúrense de ver en la caja de información, ya que allí siempre les dejo mucha información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Antes de que me olvide, lana van a necesitar un total de 80 gramos para este tamaño de 9 a 12 meses, que son aproximadamente 175 yardas o 160 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. El listón, ya les dije, tal vez una yarda de este tamaño, que son 3/8 de pulgada o 9 milímetros. También pueden usar uno más delgado, así como este que está aquí, miren, es más delgadito. Me gusta más este color, así que por eso fue que usé en este tamaño. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.